La Semilla Podcast, el mensaje diario de la palabra de Dios en la voz del apóstol Enrique Tora. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Señor, te damos gracias en este día por tu presencia, gracias por tu misericordia. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te exaltamos, te alabamos, reconocemos tu grandeza, tu majestuosidad. Eres incomparable, inigualable, inimitable. Solo tú eres Dios. No hay un Dios semejante a ti. Tú reinas, el creador del universo, el dueño absoluto de todo lo que existe. Gracias, Padre, por hacernos tus hijos. Gracias por redimirnos. Gracias por morar en nuestros cuerpos. Nuestro cuerpo es tu templo. Gracias, Señor Jesús, por redimirnos. Gracias por morir en la cruz, pagar el castigo que nosotros merecíamos. Gracias por tu victoria sobre la muerte, sobre Satanás, porque tu victoria es nuestra victoria. Gracias, Señor Jesús, por darnos el derecho de usar tu nombre aquí y ahora. Gracias, Espíritu Santo, por fortalecernos, por vivir en nosotros. Toma el control de nuestro ser, transforma nuestros cuerpos, nuestras mentes, todo nuestro ser, Señor, y manifiesta tu gloria. Y úsanos, Señor, en este tiempo. Oro por cada uno de los oyentes, donde quiera que se encuentran, y declaro cielos abiertos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele gracias al Señor. Dios es bueno, Dios es nuestro Padre. Dios obra a través de la palabra de Dios escrita, la Santa Biblia. Es la revelación de sus pensamientos acerca de nosotros. Pero esta palabra no es un libro de historia, la Biblia no es un libro de historia, no es el compendio de hechos del pasado. Esta es la palabra viviente. ¿Por qué está escrito todo lo que contiene el libro? Porque Dios dijo que lo escribieran. ¿Y por qué Dios ordenó que se escribiera? Porque Él estaba pensando en nosotros. Él estaba pensando en usted y en mí. Todo lo que está escrito no fue limitado para ese pueblo o para esa persona en ese tiempo. Si fuera así, sería un libro que registra la historia pasada. Pero la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Entonces, ¿por qué fue escrito? En 1 Corintios, capítulo 10, versículo 6, dice: «Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron». Quedó escrito para nosotros. Lo que Dios hizo con estos hombres y mujeres, con el pueblo en la antigüedad, lo está haciendo hoy, porque Dios no ha cambiado, porque su palabra permanece para siempre. Está escrita para que nosotros nos apropiemos de ella. La palabra de Dios es viva y es eficaz. La Biblia dice en 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. El Señor Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios es la palabra viviente. Jesús, nuestro amado Señor, era Dios hablando. Es la palabra viviente. Dios habla y vigila para que su palabra haga lo que Él dice que hará cuando nosotros creemos en ella y actuamos de acuerdo con ella. Jeremías 1:12 leemos: «Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra». Jesús, nuestro Señor, era Dios hablando aquí en la tierra. La voz audible, el Señor Jesús, la palabra viviente. La palabra vive y permanece para siempre. El Señor Jesucristo está vivo, Él es el Verbo de Dios, Él es el Logos, es la palabra viviente.
Dios habla a través de su palabra. Jesús, nuestro Señor, es la voz de Dios para nosotros. La palabra audible fue aquí en la tierra hace 2000 años. Dios hablando a través de los labios del Señor Jesús. Y toda palabra que el Señor Jesús habló, el Padre la confirmó con las señales y los prodigios. La palabra de Dios es el poder vivificador. La palabra de Dios, la palabra vivificadora que está escrita. La Santa Biblia es la palabra de Dios vivificadora. Es la palabra que debe permanecer en nuestros corazones abundantemente. Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Debe permanecer y debe abundar en nosotros. La palabra de Dios morará en nosotros en la medida que la leamos, la memoricemos, meditemos en ella. Meditar es pensar, repetir, pensar. Pero aparte de leerla, memorizarla, meditarla, debo aceptarla como tal. Es una decisión personal. Yo debo dejarme persuadir por lo que Dios dice. Entonces, la palabra se implanta en nuestro espíritu, en nuestro corazón, y eso es lo que produce la clase de la fe de Dios. La palabra implantada en nuestros corazones, la palabra morando en abundancia en nosotros. A través de la meditación, ahora debemos practicarla, debemos actuar con base en la palabra de Dios. Cuando practicamos la palabra de Dios en nosotros, la palabra que está en nosotros, cuando la practicamos, la palabra se hace carne y cada día más real en nuestra vida. Creer es actuar. El creyente es uno que actúa. Y actuamos de acuerdo con la palabra viviente, con la plena certeza de que el Padre confirma su palabra, la pone por obra, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Debemos mirar cómo fue que los hombres y mujeres recibieron milagros del Señor hace 2000 años aquí en la tierra. El Señor les dio la palabra y ellos tuvieron que actuar con base en ella. Al paralítico el Señor le dijo: ven, anda, toma tu lecho, vete a tu casa. El paralítico oyó la palabra y actuó con base en ella. Cuando Pedro caminó sobre las aguas fue porque la palabra viviente salió de los labios del Señor Jesucristo, la palabra del Padre. Cuando el Señor le dijo: ven, Pedro se bajó de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. ¿Qué fue lo que sostuvo a Pedro sobre las aguas? La palabra de vida, la palabra viviente. Cuando el Señor le dijo al ciego: ve al Siloé y lávate, el ciego oyó la palabra, actuó con base en la palabra y el milagro sucedió. La palabra de Dios no ha perdido su poder. Es eficaz, es poderosa, es la palabra viviente, es Cristo en nosotros, liberado a través de nuestras palabras, de nuestra boca, de nuestros labios. Dios confirma su palabra, la palabra de Dios hace lo que Dios dice que hará. Señor, te doy gracias por confiarnos tu palabra. Gracias, tu palabra es la verdad, tu palabra no vuelve vacía. Padre, gracias. Yo declaro que todo argumento, toda fuerza negativa en nuestras mentes que se opone al conocimiento de la palabra, ahora se desvanece en esas estructuras pensantes. Espíritu Santo, implanta la palabra de vida en nuestros corazones. Gracias, Señor. Gracias. Caminamos en fe, actuamos con base en lo que creemos. Gracias, Señor, porque tú confirmas la buena palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Estudia, vive, enseña. La Semilla Podcast, una producción de la Iglesia Proyección de Alcance Internacional PAI.